Durante incontables milenios, la hegemonía Sorgan había reinado sobre la galaxia. Miles de sistemas estelares e incontables especies de Zend trabajaron bajo el yugo de la élite Zorgan. Dent fue aplastado, sin piedad. La autonomía era un sueño del pasado distante. Los Jaime resistieron, inmutables e inflexibles en los márgenes del espacio Sorgan. Una larga estrella amarilla brillaba sobre su sistema de mundos. Las especies del tercer planeta que se hacían llamar humanos habían logrado recientemente viajar más rápido que la luz y todavía luchaban por establecer un puñado de colonias que apenas registraron como nota al pie en los registros de los Jaimes, pero los humanos de la Tierra habían observado las estrellas con creciente inquietud. La historia de la conquista Sorgan estaba escrita en grande en los cielos, una advertencia terrible del destino que esperaba a cualquier civilización que se atreviera a emerger en el escenario galáctico. Los emisarios enviados por los humanos a los mundos sometidos por los Jaimes regresaron con desgarradoras historias de opresión y la desesperación en los pasillos del poder en la Tierra. Surgió un sombrío consenso. La única esperanza de la humanidad era prepararse para lo inevitable. Cuando la flota Sorgan finalmente llegó a su mundo, tenían que estar listos para luchar por su libertad o perecer como tantos. Antes que ellos, bajo un velo de máximo secreto, las naciones combinadas de la Tierra volcaron sus recursos en un proyecto desesperado, la construcción de un culto a la guerra que pudiera desafiar la supremacía. Sorgan sabiendo que nunca podrían igualar. Los números de Gemes apostaron todo. En una apuesta audaz, calidad sobre cantidad, una sola nave para cambiar el rumbo en astilleros. Ocultos equipos de las mentes más brillantes de la Tierra trabajaron para dar vida a la audaz visión. Los avances en armamento de propulsión y protección se desarrollaron a un ritmo implacable y se integraron en un diseño que reescribió las reglas de la guerra. El resultado fue una daga dirigida al corazón de la complaciente hegemonía, una nave espacial construida expresamente para sembrar el caos y interrupción en el espacio de los órganos. El Prometeo. Mientras el Prometeo se acercaba a su finalización en su muelle orbital oculto, la palabra del proyecto comenzó a filtrarse. A pesar de los mejores esfuerzos de las agencias de inteligencia de la Tierra en los corredores de poder de Gemes, algunos informes de actividad humana sospechosa registrados como una curiosidad menor, nada más el liderazgo Sorgan. Simultáneamente, Lena, algo en las comunicaciones, preguntó esperando contra toda esperanza una ventaja. Soba sacudió la cabeza y luego hizo una pausa presionando una mano en su auricular. Espera, estoy captando una transmisión. Es débil, pero es una frecuencia rebelde. El corazón de Ayla dio un salto. Ponlo a través del puente. Los altavoces crepitaron a la vida. Prometeo. Esta es la Armada Libre Fan. Tenemos tu espalda. Agárrate fuerte. Unos momentos después, una descarga de torpedos de alto rendimiento estalló desde las profundidades de la nebulosa, chocando contra los flancos de los destructores Sorgan, mientras los gigantes se tambalearon. Una flotilla de naves con grilletes surgió de la niebla estelar. Las naves rebeldes se armaron a partir de tecnología Sorgan robada y de transportadores civiles reacondicionados. Era un conjunto desorganizado, pero en ese momento fue la vista más hermosa que Hiela había visto jamás. Las naves rebeldes se agolparon. Los destructores atrajeron su fuego y ganaron tiempo precioso para que el Prometeo se desvinculara y se alejara. Sin embargo, las naves rebeldes pagaron un alto precio, con muchos consignados al vacío. Su sacrificio no fue en vano. El Prometeo había sobrevivido para luchar otro día y la leyenda de su espíritu indomable solo crecería después de la batalla de la nebulosa. Los susurros llegaron al Prometeo de una tormenta que se avecinaba. Varias facciones rebeldes se estaban uniendo, poniendo en común sus recursos y coordinando sus acciones. La revolución ad hoc se estaba fusionando en algo más, una verdadera alianza decidida a romper el control de los Jaimes de una vez por todas. Para todos, y en el centro de todo estaba el Prometeo, la nave que había iniciado el incendio, el símbolo de lo que se podía lograr cuando los oprimidos se atrevían a ponerse de pie y luchar en un sistema estelar distante, lejos de los ojos curiosos de Zoran. Patrola. La flota rebelde reunió naves de 100 diseños y una docena de especies. Flotaron en formación, unidos por un propósito común en el corazón del conjunto. El Prometeo brillaba como una espada pulida lista para la zambullida final en el puente Prometeo.
El capitán Ixa inspeccionó el brazo rebelde Meta en la pantalla de View. Era una fuerza diferente a cualquier otra que la galaxia había tenido. Visto en milenios, una unión de los desposeídos y los desafiantes unidos por el sueño compartido de un futuro libre de la tiranía de los órganos mientras Hila se preparaba para dirigirse a la flota. No pudo evitar reflexionar sobre el largo camino que los había traído hasta aquí. El Prometeo había sido forjado como una apuesta desesperada, un último esfuerzo para salvar a la humanidad del avance inexorable de los Eman, pero en el crisol de la batalla se había convertido en algo más, un catalizador para un levantamiento en toda la galaxia. Este es el Capitán Hiela para todas las naves, comenzó con su voz firme y clara. Hoy estamos al borde de la historia. Hoy damos un golpe por la libertad que resonará en las estrellas. La hegemonía Sorgan se cree invencible, pero aún tienen que enfrentar el poder total de una galaxia unida. Mostrémosles el error de sus caminos. Un coro de vítores y gritos de guerra alienígenas resonó en las comunicaciones mientras los rebeldes flota, preparada para el salto a Sorgan Prime. El corazón de la hegemonía era un movimiento. Arriesgado, el sistema de origen de los Sorgan era el sitio más fuertemente defendido en el universo, conocido, pero también era la única manera de terminar verdaderamente el ciclo de opresión. La flota emergió del hiperespacio en los boards de Sorgan Prime. Inmediatamente se encontraron con un muro de contactos hostiles, las filas masivas de la gran flota de Heimes. El orgullo de la máquina de guerra Sorgan se alineó contra ellos. Un grupo de relucientes naves de guerra que se extendían hasta donde los sensores podían detectar la batalla se enfrentó. Una tormenta de rayos de energía punzantes y misiles en cascada salvaron a las naves rebeldes, aunque superadas en potencia de fuego, lucharon con una ferocidad desesperada nacida de siglos de opresión. Los cruceros Sorgan fueron invadidos por ágiles cazas rebeldes. Sus cascos fueron violados por ataques de embestida. Suicidas y poderosos dreadnoughts intercambiaron caminos con Eagim robados ferates el vacío al Light, con el funeral pez de naves en ambos lados en la vanguardia de la línea rebelde. El Prometeo bailó un ballet mortal, su armamento avanzado abriendo un camino de destrucción a través de las filas Sorgan. La nave humana era un punto de reunión, un faro de esperanza en medio del caos de la batalla, pero incluso el Prometeo no pudo contener la marea sola. Lentamente, inexorablemente, el peso de los números Sorgan comenzó a decir. Las naves Rebel cayeron a montones consignadas al frío abrazo del vacío. En el puente Prometeo, las luces de advertencia destellaron en rojo mientras los informes de daños inundaban. Los escudos de la mierda estaban fallando, su armadura picada y marcada por innumerables impactos. La capitana Shelot compartió una mirada sombría con su oficial ejecutivo. Ambos sabían lo que había que hacer. El Prometeo tenía una última carta para jugar, un arma secreta que podía cambiar el rumbo, pero al un terrible costo. Inició el protocolo Ragnar, y él la ordenó con voz grave. Con firmeza transmitió a todas las naves rebeldes que se desvincularan y se retiraran a Draa la mínima distancia segura mientras el Prometeo se dirigía hacia el corazón de la línea Sorgan. Su agujero comenzó a brillar con una luz siniestra en las entrañas de la nave. Un complejo conjunto de reactores de materia oscura. Los campos de contención se tensaron en los bordes y las naves Sorgan sintieron la amenaza y lanzaron fuego contra el Prometeo, desesperados por detenerlo antes de que fuera demasiado tarde, pero fue un esfuerzo feudal. La nave humana ardió, girando de proa a popa. Ahora era más que una simple embarcación. Se había convertido en una lanza llameante dirigida al corazón del poder Sorgan. En un destello de luz cegadora, el Prometeo detonó su núcleo de materia oscura, desatando una explosión cataclísmica que desgarró la estructura del espacio-tiempo. Las naves Sorgan fueron vaporizadas por docenas, sus cascos atomizados por las inimaginables energías liberadas. La onda expansiva se extendió en una hazaña de destrucción rodante, destrozando la formación de la gran flota y dejando solo restos a la deriva en su estela. En el silencio aturdido que siguió, las naves rebeldes reagruparon sus sensores, esforzándose por penetrar. El maelstrom de energía residual del Prometheus no había señales, pero incluso mientras lloraban la pérdida de la valiente tripulación humana, los rebeldes sabían que su sacrificio no había sido en vano. La flota Sorgan estaba en ruinas, su aura de invencibilidad destrozada sin posibilidad de reparación.
El camino por delante era largo y lleno de peligros, pero por primera vez en milenios, el fin de la tiranía Sorgan estaba a la vista. El Prometeo y los valientes humanos que lo tripulaban habían encendido la chispa. Ahora dependía del resto de la galaxia avivar las llamas de la libertad. Después de la batalla de Sorgan Prime, la galaxia contuvo la respiración. La carga sacrificial del Prometeo había roto la espalda del poder militar de los Jaimes, pero el aparato de opresión perfeccionado durante milenios no se derrumbaría de la noche a la mañana. En 1000 mundos, las fuerzas rebeldes presionaron para hacer retroceder a los desmoralizados y desorganizados Sorgan. Guarniciones. Se produjeron levantamientos en planetas que nunca habían conocido un día de libertad. La esperanza, encendida por el Prometeo, se extendió como un reguero de pólvora, pero la élite Sorgan, aunque tambaleándose, se aferró al poder con el agarre desesperado de un hombre que se está ahogando en los sistemas centrales de los Hijones. Arremetieron con represalias crueles, haciendo ejemplos de poblaciones enteras para intimidar al resto, hasta que se sometieran. Fue una época de caos y agitación, de heroísmo desesperado y atrocidad brutal. Los rebeldes, unidos en un propósito, pero dispares en cultura y credo, lucharon por forjar un camino común hacia adelante. Surgieron facciones. Algunas abogaban por una política de no mercy hacia los Sorgan, otras pedían reconciliación y una transición mesurada del poder sin la amenaza singular del Emoni para unirlos. Parecía que la frágil alianza podría fragmentarse y colapsar. Fue en esta época turbulenta en la que creció la leyenda del Prometeo y su tripulación, hasta proporciones casi míticas en las tabernas y salas de reuniones de 100 mundos. Se contaban historias sobre la valentía del capitán Ia, del indomable espíritu humano que había encendido las llamas de la rebelión, pero eran más que solo historias. El ejemplo dado por Prometeo tuvo un impacto tangible. Las reuniones de los líderes rebeldes, una vez teñidas de sospecha y viejas enemistades, ahora invocan la memoria de los héroes, humanos caídos como un recordatorio de lo que habían sacrificado por el sueño de una galaxia libre. Lentamente, y con mucho esmero, un nuevo orden comenzó a tomar forma. Un consejo de razas, cada una igual ante la ley, trabajando juntas para desmantelar las estructuras de la opresión, Sorgan y construir un futuro de cooperación y respeto mutuo. No era una unión perfecta. Las viejas heridas y los prejuicios no podían borrarse de la noche a la mañana, pero fue un comienzo, una base sobre la que se podía construir una paz duradera a medida que la marea de la liberación barría la galaxia. El destino de los Sorgan se convirtió en un punto de intenso debate. Algunos pedían su exterminio total, una purga de la mayor plaga de la galaxia. Otros, conscientes de lo cerca que habían estado todos de sucumbir al ciclo de violencia, abogaban por un enfoque más moderado. Al final se llegó a un compromiso. El liderazgo Sorgan, aquellos que habían perpetuado los sistemas de opresión y crueldad, fueron llevados a juicio ante un tribunal galáctico, pero al pueblo Sorgan, los innumerables civiles y reclutas que habían vivido bajo el yugo de la hegemonía, se les dio una oportunidad de redención. Los mundos Sorgan fueron colocados bajo la administración del nuevo Consejo Galáctico. Sus recursos e infraestructura fueron aprovechados, no para la conquista, sino para la reconstrucción y restitución a los niños. Sorgan se les enseñó la verdad de su historia, los crímenes de sus antepasados, y se les dio la oportunidad de forjar un nuevo camino. Sería un largo camino sembrado de trampas y reveses, pero por primera vez en la memoria viva, la galaxia tuvo esperanza y, a través de ella, la leyenda de la Prometeo resistió, aunque la nave en sí misma se había ido destruida. En un resplandor de gloria desafiante, su legado sobrevivió. Embajadores humanos, una vez vistos como curiosidades de un mundo atrasado, ahora se encontraron bienvenidos como invitados de honor y mediadores de confianza. La historia del Prometeo, de los pocos audaces que se habían atrevido a desafiar a un imperio, se convirtió en una piedra de toque para una galaxia renacida. En los relucientes salones de la nueva capital galáctica se erigió un monumento a la tripulación caída, un testimonio de su sacrificio y un recordatorio del precio de la libertad. En cuanto al Prometeo mismo, abundaban los rumores. Algunos afirmaban haber visto una nave fantasma revoloteando a través de la nebulosa. Del borde exterior, un guardián fantasma, vigilando el incipiente nuevo orden. Otros susurraban que los planos de la nave habían sobrevivido. Pasó de un grupo rebelde a otro.
una promesa de que si surgiera la necesidad se podría construir un nuevo Prometeo para defender la libertad de la galaxia, pero, ya sea real o imaginaria, el impacto de esa nave y su valiente tripulación no podía ser exagerado en un momento en que Alexei había conocido solo la fría e inquebrantable bota de la opresión. Habían reavivado el fuego de la esperanza, habían recordado a los dispersos pueblos de las estrellas que la unidad era fuerza, que incluso el imperio más invencible podía ser puesto de rodillas por la voluntad e indomable de seres libres. La galaxia nunca sería la misma y por eso estaría por siempre en deuda con una nave y los valientes humanos que la tripulaban. El Prometeo se había ido, pero su espíritu, el espíritu de desafío y coraje frente a probabilidades abrumadoras, perduraría mientras hubiera quienes dispuestos a ponerse de pie y luchar por lo que era correcto al final. Ese era el verdadero legado del Prometeo, no una nave, sino una idea que había cambiado el curso de la historia galáctica y que seguiría inspirando a generaciones. Aún no había nacido una idea tan simple como poderosa, que incluso en los momentos más oscuros, siempre había esperanza mientras hubiera quienes fueran lo suficientemente valientes para iluminar el camino.